Imagina que es un lunes por la noche, comienzas a sentirte adormecido, inusualmente cansado, tienes un ligero dolor de cabeza o algún malestar estomacal. Tienes en mente que lo ideal es consultar a un médico, pero el mismo lunes tienes mucha tarea, al otro día un examen o una presentación que hacer, o simplemente no cuentas con el dinero suficiente para la visita al médico. ¿Qué haces? En casa tienes algunos analgésicos, antigripales o antiácidos que te recetó el médico la última vez que fuiste por algo similar. ¿Tomarías ese medicamento que te sobró en aquella ocasión o haces lo posible por ir al médico? ¿Es la automedicación tu mejor opción en ese momento? La Organización Mundial de la Salud define la automedicación como la selección y el uso de medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellas mismas pueden identificar. En México, según datos de la Secretaría de Salud, más del 80% de la población se automedica, regularmente con medicamentos de venta libre, es decir, aquellos que no requieren una receta médica para ser adquiridos, para calmar problemas relativamente leves como dolor de cabeza, problemas gástricos, aliviar estrés, tos, alergias y hasta infecciones de vías respiratorias. De las personas que practican la automedicación se estima que un 88% lo hacen con analgésicos, un 20% con antibióticos y un 15% con antigripales y antitusígenos. Lo ya dicho representa información general sobre la población mexicana, pero aterricemos todo esto en algo más específico. Los estudiantes de Ingeniería Química, Psicología y Química Farmacobiológica de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. El estilo de vida de un universitario promedio no se destaca precisamente por ser el más reservado, cauteloso o cuidadoso cuando de su salud se trate. Este comportamiento se extiende al concepto de la automedicación, en donde, por ejemplo, a pesar de que el 87% de los estudiantes de ingeniería química consideran pertinente la consulta al médico para el consumo de medicamentos, el 93% de ellos se ha automedicado en al menos una ocasión, no perdiendo de vista que el 47% de estos estudiantes dicen no conocer realmente los riesgos de la automedicación. Los estudiantes de psicología comparten el mismo porcentaje en cuanto a la consideración de la consulta y la falta de conocimiento de los riesgos de esta práctica con los ingenieros químicos, pero con un 100% de incidencia. En cuanto a los estudiantes de química farmacobiológica que comparten el 100% de incidencia con los psicólogos, es considerablemente mayor el porcentaje de estudiantes conscientes de los riesgos de la automedicación, con un 93%. Podría pensarse que los estudiantes de química farmacobiológica serían quienes tuvieran un porcentaje más alto en cuanto a la práctica. Esto tomando en cuenta que de las tres carreras es la única que tiene consideraciones sobre farmacología en su plan de estudios. Sin embargo, resultan ser diversos los factores que impulsan a todos estos estudiantes a la automedicación. A pesar de que los futuros profesionistas consideran varias razones para recurrir a esta práctica, como la falta de tiempo, el conocimiento empírico y el conocimiento en farmacología, este campo tiene posibles repercusiones de índole prioritario en cuanto a la salud refiere. Pero vayamos poco a poco. De manera general, el consumo excesivo de medicamentos, ya sea en concentraciones más altas de las recomendadas o por lapsos muy prolongados, llevarán sin lugar a dudas a problemas como intoxicación, daño a tejidos u órganos específicos, enmascaramiento de enfermedades o agravamiento de estas y efectos secundarios o incluso reacciones adversas. Recordemos que el efecto secundario está reportado en la etiqueta del medicamento, el marbete, a diferencia de la reacción adversa, que se da a dosis habituales de profilaxis o tratamiento pero que no está reportado. Así es, llueve sobre mojado. En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos, mejor conocidos como analgésicos, antipiréticos y sencillamente antiinflamatorios, pueden ser sumamente irritantes para la mucosa gástrica, lo que puede derivar en gastritis y hemorragias digestivas. Ya no suenan tan amigables, ¿cierto? A pesar de los posibles riesgos, este grupo resulta ser el de mayor consumo. ¿Por qué? Dos razones. 1. Son medicamentos de libre venta. Y 2. Pueden ser realmente baratos gracias al amplio mercado de medicamentos genéricos que impera en México, reduciendo así su precio a comparación de un medicamento de patente hasta en más del 60%. Si hablamos de antigripales o antitusivos, aunque no de manera limitativa, se pueden dar reacciones de hipersensibilidad en diversos órganos, alergias o anomalías metabólicas. Así los antigripales pueden provocar mareos, somnolencia o vómito y hasta necrosis del hígado. El riesgo de los antitusivos puede ser de especial cuidado, ya que estos trabajan a nivel del sistema nervioso central o periférico, evitando el reflejo de la tos, lo que mal dosificado puede tener consecuencias tan graves como fallo cardiorrespiratorio y ocasionar la muerte.
Finalmente, un tema de interés prioritario contemporáneo en el sector de la salud es el problema que representa el consumo de antibióticos sin supervisión médica. Pero, ¿por qué es tan peligroso el consumo inadecuado de antibióticos? Pues resulta tratarse de un problema de consecuencias poblacionales y no solo individuales como en los casos anteriores. El terror del abuso de los antibióticos es la resistencia bacteriana. Imagina que Bianca, una estudiante de psicología, sufre una infección bacteriana en la garganta. Ella decide que no es necesario asistir al médico porque la última vez que enfermó de manera similar le recetaron ciertas cápsulas de un antibiótico específico. Ella desconoce si la bacteria que la ataca ahora es la misma que la atacó antes. Sin embargo, considera que con tomarse 4 o 5 cápsulas o hasta que se sienta un poco mejor será suficiente. Aquí entra la mejor amiga de las bacterias, la evolución. Un pequeño porcentaje de las bacterias atacadas por el antibiótico puede sobrevivir al adaptarse de tal manera que neutralice el efecto del antibiótico. Estas bacterias se vuelven entonces resistentes a ese antibiótico y al compartir su adaptación a otras bacterias, el medicamento será incapaz de cumplir su objetivo, reducir el número de bacterias en el organismo hasta que el sistema inmune pueda encargarse del resto. Este proceso de compartimiento de plásmidos, que no es más que material genético, puede llevarse a cabo incluso entre diferentes especies de bacterias, llevando la inmunidad de manera rápida a otras bacterias y creando así una superbacteria. Así, cuando Bianca vuelva a enfermar, ese antibiótico no será suficiente para que sane y se tendrá que recurrir a un antibiótico más agresivo o más específico para tratarla. Si esto se repite en múltiples ocasiones en mucha gente, puede resultar en la muerte de miles de personas. Así, los antibióticos de manera remarcada no deben ser recursos de uso cotidiano, sino de empleo específico. Otro problema relacionado al uso de antibióticos es que muchas personas consumen antibióticos cuando son infectados por un virus, contra los cuales no surten ningún efecto. Esto, por ejemplo, en un resfriado común. Tratando de limitar esto en México, en 2010 se implementó una medida para evitar el comercio de antibióticos sin prescripción médica, lo cual redujo su consumo en un 20%. Sin embargo, y a pesar de ser ilegal, algunos comercios siguen surtiendo antibióticos como medicamentos de libre venta. La Organización Mundial de la Salud apuesta por un uso racional y responsable de los medicamentos en general. Entendamos que se trata de instrumentos de salud y no de bienes de consumo. Así, tanto nuestro sistema de salud como la población misma podemos trabajar por un sistema basado en la prevención que representaría una maximización de recursos y ahorro económico en materia de salud.